Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? En nuestra serie Enemigos de la Fe Católica hemos abordado el tema de la ideología liberal como enemiga del cristianismo. Y hemos dicho cómo para el capitalismo todo se convierte en negocio, aún lo más injusto y lo más cruel. Por adorar al Dios dinero, el sistema busca su expansión a través del tráfico de armamento y la provocación de guerras, pero no solo eso. Veamos hoy cómo el hambre, la enfermedad, la eugenesia, el trabajo infantil y otros males se convierten también en negocios que dejan mucho dinero. Si existe el hambre en el mundo, no es por falta de alimentos. La humanidad cuenta con los recursos necesarios para producir 3 veces más alimentos que lo que necesitamos. Nadie debe de morir de hambre en el mundo. Hay comida de sobra. Lo que no hay es voluntad política para satisfacer las necesidades de todos. Más del 80% de la población del mundo pasa hambre, mientras que el 20% restante disfruta del más del 90% de las riquezas del planeta. Se dice que las personas que viven en países pobres mueren más por enfermedades que por hambre. Eso dicen los organismos internacionales, pero lo que no dicen es que esas enfermedades de los pobres se producen por falta de agua, comida, falta de infraestructura sanitaria, de vivienda digna y de medicinas. Las grandes empresas de la industria de la agricultura controlan los mercados del grano, mientras que los campesinos de los países pobres no pueden sostener su propia producción y acaban siendo abastecidos por las importaciones. Y en tanto, los gobernantes no tienen voluntad política de ayudar a los campesinos. Es triste pensar que los pobres del mundo mantienen el estilo de vida de los países ricos basado en el consumismo y en el lujo. Pero lo más horrible es que los países ricos siguen robando, especulando, explotando a los pueblos empobrecidos de África, Asia y América Latina, sin importar que muchos mueran. De esa manera, dejando que muera un cierto número de pobres, queda la cantidad justa y necesaria de pobres para continuar explotándolos y sin que pongan en peligro el estado de bienestar de los ricos. Se les puede dejar morir de hambre, por enfermedades o impidiendo que se reproduzcan. Si hablamos de la enfermedad, este es otro negocio millonario. A las grandes compañías farmacéuticas no les interesa curar ciertas enfermedades que existen en los países pobres. Para una farmacéutica, primero están los intereses económicos de la propia empresa antes que la solidaridad con los pobres. El negocio de las compañías farmacéuticas está en las patentes. Las patentes son el derecho de propiedad intelectual de los medicamentos. Sin patentes se acaba el negocio. Cada vez que un gobierno se salta una patente para bajar los costos de los medicamentos y mejorar la salud de su población, las farmacéuticas presionan con medidas legales y con la opinión pública contra ese gobierno. Y así se prohíbe la producción de genéricos en los países pobres y no se comercializan las medicinas porque esos países no aportan suficientes ganancias. El 90% del presupuesto de las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevas medicinas está destinado a enfermedades que afectan al 10% de la población mundial. La depresión, el estrés, el alto colesterol, la obesidad, mientras que el desarrollo de medicinas para tratar enfermedades de los países pobres, como la tuberculosis o la malaria, recibe solamente el 10% del presupuesto. El capitalismo busca así el máximo beneficio, a una costa de la muerte de millones de personas al año
que podían ser curadas fácilmente. Pero también está la perversión de no querer curar del todo a las personas. Es más redituable económicamente un enfermo crónico que un enfermo curado. Muchas medicinas no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad. Richard Roberts, que fue Premio Nobel de Medicina, aseguraba que muchos políticos dependen de estas multinacionales farmacéuticas para financiar sus campañas. Pero vayamos también a la eugenesia como negocio. La eugenesia pretende que aumenten las personas más fuertes, sanas e inteligentes de determinada raza o grupo social, y para ello promueve la no procreación de aquellos que no poseen esas cualidades. Lo hace mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de seres humanos. Si al hombre lo reducimos solamente a pura materia y nos olvidamos de que el hombre es un ser espiritual y libre, que tiene una dignidad en sí misma que hay que respetar, no es raro que el cuerpo del hombre se trate como una cosa que se puede desechar o eliminar cuando se considera que no sirve. Los enfermos, ancianos, los pobres, ellos cuestan dinero al Estado y son considerados muchas veces como una carga financiera. En el caso del aborto, es más económico y más redituable abortar a un niño que ayudar a la mamá económica y psicológicamente a llevar su embarazo. En el caso de la eutanasia, hay que convencer al enfermo que solicite ayuda para dejar de sufrir y tener una muerte digna, que proporcionarle cuidados paliativos que pueden ser muy costosos. Pero además está el negocio de los anticonceptivos para que los pobres no se reproduzcan, no se multipliquen y no sean demasiados. La industria anticonceptiva reparte preservativos a los pobres para evitar contagios de enfermedades, cuando en realidad promueve la promiscuidad sexual y el aumento de las enfermedades. Es más barato y más rentable distribuir condones que dar una buena formación en el uso correcto de la sexualidad y del amor. Ahora nos damos cuenta por qué el cristianismo es el enemigo incómodo del capitalismo. No pueden servir a Dios y al dinero, dijo Jesús. Y por amor al dinero, el hombre es capaz de las peores atrocidades. Empresas muy poderosas en todo el mundo utilizan niños y niñas mediante subcontrataciones en los países pobres para abaratar las mercancías que se venden en los países ricos. El trabajo infantil es una esclavitud moderna hoy. Niños tienen que trabajar como consecuencia de la miseria y de la complicidad de sus propios gobernantes con los intereses del capitalismo. ¿Y qué decir de la prostitución y de la pornografía infantil? Es uno de los hechos más repugnantes que pueden existir, y es un negocio que crece. Posiblemente el turismo sexual de los ricos en países pobres sea la causa de este problema. Cuando el hombre se deja llevar por sus más bajos instintos, se convierte en la peor fiera de la naturaleza. En los últimos años, el fenómeno de la migración se origina por la enorme desigualdad que existe entre los países ricos y los del tercer mundo, debido al capitalismo. Muchos habitantes del imperio no ven a los migrantes como víctimas, sino como intrusos que quieren quitarles su espacio vital y su bienestar. Y esto alimenta el racismo. El sistema capitalista actual no es capaz de crear más justicia e igualdad en el mundo. Nos preguntamos entonces si hay otras alternativas. Muchos voltean a ver el socialismo como una opción y una esperanza, pero aquí vale la pena preguntarse por los fracasos que han tenido los regímenes socialistas para crear sociedades felices e igualitarias, si el socialismo es la solución.
Porque cuando un partido socialista ha llegado al poder, la situación de los pobres tampoco cambia. ¿Qué podemos hacer entonces? En el próximo episodio veremos también cómo la izquierda también se vuelve enemiga del cristianismo. Mientras tanto, disfruta de un bonito día. Que tengas paz y alegría en tu corazón, que es lo más importante.